Hostia, son las gemelas. Sí, gemelas. Ah, muy bien. Sí. Aquí Perfecto. estamos. Os faltará un micro. Ah, vale. Muy bien. Hostia, sois repes, ¿eh? Sí. Bueno, cuando nos conoces ya nos ves diferentes, ¿eh? Pero al principio parecemos iguales. ¿Sí? A partir de los 10 minutos ya. Sí, luego ya está. ¿Y nunca os habéis planteado una pelirroja y una rubia? ¿No? Esto ya es... Pues no. Perdería la gracia. Sí, ¿no? Hostia, Sí. es que además vais vestidas iguales, ¿no? Sí, sí. ¿Pero vivís todavía juntas o...? No, cada una en su casa. ¿Y tú? ¿Y cómo coño hacéis para comprar la misma ropa? Bueno, no es ¿Os ponéis de exactamente acuerdo la o qué? misma. ¿Os llamáis por la mañana? Nos vemos cada día. Y si no nos llamamos por videollamadas. ¿Sí? Sí, ¿Y decís qué te hablamos vas a poner siempre. hoy? No, esto ha sido para venir aquí. Normalmente no vamos igual. Era para ya el choque de trenes, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Pues nada, ¿qué os contáis? A ver, bueno, nosotras nos dedicamos al sector del escape room Hostia, hace qué 9 guay. años. Entonces, empezamos en este sector porque nos encanta. Fuimos a jugar y nos encantó. ¿Dónde fuisteis a jugar? Fuimos a jugar por Barcelona. El primero se llamaba Enigma. Enigma, sí. Pero bueno, nos gustó mucho el sector, cada una estudió una carrera distinta, trabajábamos de lo nuestro, nada que ver con empresariales, ni marketing, ni nada de esto. ¿Te puedes creer que no he ido a un escape room en mi vida? Pues tienes que ir. Es muy guay. Sí. Hostia. Sí. Bueno, Ahí ha dicho uno, regalar uno, ¿eh? Muy bien. entonces, bueno, montamos esto, pero como algo aparte de nuestro trabajo. La verdad que gustó, funcionó, montamos un segundo juego. Siguió gustando, nos lo franquiciaron en Madrid y ahí fue cuando decidimos dejar nuestro trabajo para dedicarnos 100% a este sector y seguir abriendo experiencias. Nos fuimos a Valencia a montar, a Bilbao, seguimos abriendo en Mataró, los tenemos en Mataró, que ahora ya tenemos 10 experiencias. Entonces, cuando ¿10 experiencias son 10 locales o es un local con 10 experiencias? Son 4 locales y cada local tiene algunas experiencias. O sea, en un local puedes compartir 2 experiencias. Exacto. Pero entiendo que una experiencia siempre está montada y no puedes desmontar una experiencia para montar... A día No. de hoy es mejor quedarte un local nuevo que desmontar, hacer una obra de 6 meses para montar, porque sigue funcionando. Ah, Sí. hostia, qué interesante. Entonces la cosa es que cuando fuimos abriendo por Mataró, cada local lo hacíamos bajo una sociedad distinta porque por el tema de financiación buscábamos inversores, entonces hacíamos una sociedad nueva. Entonces lo hacíamos con distintas marcas. Y bueno, también queríamos comentarte, a ver cómo lo ves, porque la ¿Qué cosa me es vas a pedir que... pasta ahora? No. No, de momento no. Lo que estamos pensando es en unificar todo bajo una misma marca, que es la primera que abrimos, la de Cubic. Cubic se llama, sí. Y para poder potenciar solo una marca, porque ir haciendo promoción de cada una de las marcas es muy complicado. Lo que pasa que, por Aparte otro que tienes lado... 10 sociedades o qué? No, No, 3. Ah, error. 5. Error garrafal, tío. Ya. Con diferentes socios. Por diferentes socios. Uf. Sí, sí. O sea, solo hay una sociedad donde estamos solo nosotras, que es Cubic. Que es la primera. Sí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres de los que bebe 2 o 3 cafés al día? Lo compro en el Super, sí. ¿Y cuánto sabes de esos cafés? Yo me lo bebo, pero... Pues tienes que saber que vas a tomar más de 60.000 tazas de café a lo largo de tu vida. Suficientes como para preocuparte de la calidad de lo que te estás tomando y el impacto social y medioambiental de todos esos cafés. Vamos a ver cómo se tosta el café, ¿no? ¿Qué? Ellos son muy así, muy de café bueno, ¿eh? Además, no se puede comparar el sabor y aroma del café recién molido que del café encapsulado. No hay quien se tome ese café, macho. Y si eres de los que les gusta el café de verdad, ya estás tardando en pasarte en Capto. Es el único café que me lo tomo sin azúcar y sin sacarina, tío. Café en grano de especialidad, listo en tan solo 30 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Solsona, ¿estás por aquí el Solsona? ¿Dónde está el Solsona? Solsona, explícales. ¿Qué hacemos con 5 sociedades? Claro. ¿Qué? Que la cagamos. Dale un micro al Solsona, hombre. ¿No tenemos más micros? No tenemos presupuesto. Hostia, pues si aquí hay otro micro, loco. Ya hablo fuerte. Es un error. No buscar financiación, estás dividiendo toda tu capacidad de endeudamiento. Claro. No, claro, el tema es que para no ir a buscar financiación a un banco, buscábamos socios inversores, que ellos son los que ponían el capital. Y les dabas equity, ¿no? Era nuestro trabajo.
El Ya. crear la experiencia y ellos ponían el dinero. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿En cada socio cuánto ponía? Para que te hagas una idea, 80. 80.000. 80.000. ¿Y qué recibe el socio? La devolución y luego el 50%, bueno, porque es una pareja, o sea, éramos 4. Entonces... ¿Siempre son los mismos 25% socios? cada uno. No, porque hay algunas Hostia, empresas que lo que hemos hecho es juntarnos con otra sala de escape. Cuando fuimos a Valencia, por ejemplo, nos juntamos con una sala de escape room de aquí de Badalona, nos juntamos y nos fuimos a Valencia a montar. Entonces hicimos una sociedad con ellos para montar en Valencia. Y luego para ir a Bilbao, los mismos, pero como se añadió gente, tuvimos que hacer otra empresa. ¿Y cuánto ganáis con esta coña? Como autónomas, O sea, Al no, mes. autónomas, Entre. ¿por qué? Pues si tenéis 5 sociedades, ¿no? pero facturamos Sí. a todas ellas, no tenemos nómina. No tenemos nómina. Facturamos. Lo estamos haciendo mal, ¿no? Voy a llamar a ¡Solsona! Hostia, nena, es que... ¿De verdad? Sí. Pero por, tenemos ni idea de- pero porque Es que, ¿sabes qué pasa? pero Que es no tenemos pero ni es que idea. es que es complicadísimo hacer lo que habéis hecho, o sea, es que aún en un mal sueño no se me hubiera ocurrido, ¿sabes? O sea, vamos a empezar una por una, si os parece, porque es que es de caso de estudio, tío. A estas chicas darles un poco más de tiempo, porque es que vamos a necesitar tiempo aquí, ¿eh? Esto es operación grave, ¿sabes? O sea, vamos a empezar con la de busco un colega que ponga 80.000 y se lleva el 50% del margen, ¿no? Porque claro, prácticamente eso, una vez ponen los 80.000, todo es margen. Menos el coste del Exacto, local sí. y el coste de la luz, Y todo el es margen, empleado, ¿no? exacto, sí. ¿Y el qué? El empleado. Hay un empleado. Sí, sí. Claro. Y entonces, ¿qué puede facturar un bicho de estos? Claro, es que... Mentir hasta donde podáis, ¿eh? O sea, Habla tú. Es que... 6.000 por juego, al mes. sí. Facturar, no beneficio. Bueno, ya, pero beneficio debe ser 3.000, ¿no? Bueno, también después del COVID no tanto, ¿eh? Ya. O sea, quizá tenemos la de esto de decir 6.000, pero después del COVID la cosa está más justa. Bueno, claro, es que debe ser un nicho que se puso como muy de moda, pero ahora Claro, eso tampoco veo gente que fomente los escape room. Es que ahí es donde creo que pecamos, en el marketing y Pero todo esto. en el sector, yo creo que el sector como que se ha apagado, no se sabe por qué. Hubo un momento que ibas y quitaban un bar o un banco y abrían un escape room. Sí, fue bastante un boom. Fue sí. así. Y después empezaron a cerrar y no sabías por qué. Y a mí no me dio tiempo a ir, ¿sabes? Es que y fue lo que... nosotras- Hay muchos. Nosotras cuando abrimos creo que en Barcelona había 30. ¿Y ahora? Cuando acabamos la obra ya había 400. Sí, una En 6 barbaridad. meses fue un boom. Y luego ya después del COVID, claro, muchos cerraron, porque no aguantaron. No aguantaron. Fue difícil, claro. Entonces, sí que es verdad que ahora es como que antes había mucho jugador que ya iban jugando, haciendo rutas y tal, y ahora nuestro público es familia, sobremesa, te llaman, hola, ¿qué es esto del escape room? Queremos venir. Y lo bueno es que una vez vienen, normalmente les gusta, Se nos enganchan. recomiendan y vienen a las otras Repiten. experiencias que tenemos. Pero nuestro hándicap es cómo llegar a esta gente nueva, porque al final tenemos experiencias para empresas, para colegios, para niños, para adolescentes, Despedidas familias. para todos Pues, los pues es muy targets. sencillo, tío. ¿Sabes? Me voy a centrar en una. Ya luego, si quieres, nos centramos en el tema empresarial, que yo creo que la estáis liando un poco parda. Pero básicamente, si tú tienes un buen producto, que si la gente viene repite, regálalo la primera vez. Claro. Ya, pero ¿dónde Si vas tú a estás sacar segura el- de que va a repetir, regálala. O sea, no pasa nada, ¿sabes? O regálala a cambio de algo. O sea, tú puedes o regalarla o hacerle pagar algo, pero darle algo que tenga más valor que lo que está pagando. Si no quieres regalar entradas por la calle, ¿no? Pero claro, si estás tan segura, es que si no, a mí, hostia, o me recuerdas que los escape room existen o yo no voy, te lo digo en serio. O sea, y es algo que el otro día, me parece que fue mi hijo y tal, me dijo, está guay, papá. Y yo dije, hostia, tío, es verdad, podría ir un día a un escape room, pero si no paso por delante, no tal, no me impacta, o yo haría eventos. Y entonces, o sea, al final es lo que hacía la táctica de los circos. Antiguamente, cuando los circos llegaban a las ciudades, iban a los colegios y regalaban entradas para los niños. Y el niño arrastraba al padre. ¿Sabes? O sea, o traes un gancho y haces que entren por la puerta o te lo gastas en publicidad, como tú quieras.
pero gratis no va a ser. O sea, tenerlo claro. O sea, gratis no va a ser. Entonces, yo, antes que tener un gasto hundido... Mira, el otro día hablaba con una chica que era algo parecido, ¿no? Que hacía platos precocinados. Y decía, hostia, yo tengo 5 cocineros, no puedo tener menos porque, claro, un día se me pone enfermo uno, no sé qué, no sé cuánto, tiene que tener 5 para mantener la rueda, ¿no? Y entonces me decía, pero claro, el viernes, por ejemplo, que no me vienen a recoger los platos, los tengo parados. Digo, pues haz platos a 1 euro. Dice, no, me vale 2 euros hacer cada plato. Digo, no, o sea, tú tienes un coste hundido, tú ya tienes el cocinero ahí. O sea, aunque lo vendas a 1 euro, vas a ganar mucho más, ¿sabes? Que tenerlo parado, porque ese cocinero cobra. Entonces, si ya tienes el local, ya tienes el empleado, da lo mismo, dale candela. Si cuantos más vengan, más te van a recomendar. Si realmente tienes un buen producto, si tienes un producto de mierda que la gente... O sea, no, es que tú puedes tener la estrategia de tener un producto de mierda para cobrar una vez. O sea, si no es tu caso, a ti lo que te interesa es, con el coste hundido que tienes, llenarlo. O que cada día circule, aunque sea gratis. ¿Por qué? Pues porque o sea, fíjate, si entra alguien, tienes el 50% de probabilidades de que te recomiende. Si no entra nadie, tienes el 100% de probabilidades de que no te recomienden. Es así de ridículo y de bestia. Entonces, tienes esa opción, o tienes la opción de Google Ads, empiezas a pagar y ves a ver si tal. Tienes la opción de hacer contenido. ¿Hacéis contenido de las experiencias? En Instagram, sí. Al final no me puede ser promo. Y los que nos siguen son nuestros, o sea, los clientes que ya han venido. Claro, pero tú tienes que llegar a captar a los siguientes, ¿no? Entonces, sí, también era otra cosa que el tema de humanizar la marca, no sé si serviría en este caso, que es un servicio, o sea, que es de ocio, porque no lo hacemos y es algo que teníamos en mente, porque en la pandemia nos confinamos juntas, empezamos a hacer vídeos de TikTok y tal, y fue muy rápido crecer en seguidores haciendo el tonto. Entonces, no sé si llevar el tema, humanizar la marca por ahí, no sé si también funcionaría para llegar a más gente. O sea, las marcas, o sea, al final, antes, las marcas generaban producto. Ahora es al revés. O sea, ahora lo que vende el producto es la marca, ¿no? Entonces, tú tienes que generar marca a través de la humanización, como tú estás diciendo. Entonces, vosotras tenéis una buena comunidad de gente que os sigue. A nosotras personalmente sí, en TikTok. Pero no es una cuenta de empresa. Pero no es de empresa. ¿Pero cuánta gente tenéis que os sigue? 167.000. Sí. Hostia, pues macho blanco y en botella, tío. Ya, es que en pandemia fue... Sí, Ya, a la que abrieron... pero esos 167.000 quieren verte, quieren tocarte, quieren hablar contigo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando Tienes abrieron fans, la veda esa gente son fans, de una forma o de otra son fans. Esta gente que ha venido aquí hoy, pues muchos de vosotros habéis querido venir pues porque me veis en la pantallita y dice, bueno, vamos a verlo de cerca, a ver cómo es el pavo este. Eso es lo mismo, ¿sabes? Sí, pero nos cuesta, o sea, el tipo de contenido es tan distinto, ¿sabes? ¿Qué explicamos? No, es que no tienes que explicar. Tú tienes que generar el contenido y hacer eventos dentro de tus lugares. O sea, tu comunidad quiere verte, quiere tocarte. O sea, yo tengo la obsesión con la cercanía, y la cercanía es que yo cuando salga me haga fotos con vosotros. Yo podía, o sea, entre tú y yo, o sea, hacer una cola de media hora con gente haciendo fotos y una cara así, no es lo que más me apetezca en el mundo. Pero si no lo hago, estoy perdiendo cercanía a mi comunidad, y la gente quiere venir y quiere que pierdas 5 minutos con ellos y que les digas hola. Entonces, tú tienes una comunidad que esa comunidad te aprecia por cómo eres y por las tonterías que haces. O sea, ¿por qué? Pues porque por la mañana abren el tal del TikTok, te ven a hacer las gilipollas y dicen, mira, ahí está, ¿qué gilipollas? Sí, tal cual. Es tal cual. Tal cual. Pero te los tienes que hacer venir a tu sitio donde tú te interesa verlos, que es en tu tal. Haz un evento, oye, los que vamos a hacer no sé qué, no sé, podéis hacer muchos eventos. Podéis hacer un evento presencial donde el final sea vuestro tal. Entonces, lo que yo veo un error es que a los de tu comunidad no les hayas explicado que tienes escape rooms. ¿Lo habéis dicho en la comunidad? Bueno, algún vídeo hemos subido. Algún vídeo hemos Pues que eso subido. tiene que ser martillo pilón.
Eso tiene que ser Matías Pinón. O sea, yo flipo porque yo cuelgo una story. Fíjate, ¿eh? O sea, que yo algún día me lo tenéis que explicar. Cuelgo una story que pongo, el que quiera comprar un libro, que pulsa el botón. Y me manda un tío, me repostea la story y me dice, ¿cómo compro el libro? Pavo, o sea, es complicado lo que me estás diciendo, o sea, lo dice la history, ¿sabes? Me ha reposteado la history, o sea me rebota la history y ¿cómo compro el libro? Y, chico, pues imagínate, si se lo has dicho de Rasky, es que ni se han enterado. O sea, es que ni se han enterado. Es que yo creo que si uno de los problemas que hay, básicamente, es captar la atención. La tenéis captada, ¿no? Venga. La siguiente es dirigir la atención. Y la tercera es monetizar. O sea, tienes que dirigir y monetizar. Y hostia, pues yo sé, creo que se ha dado un par de ideas, pero es que no se me ocurren 4 más. ¿Sabes? Antes que no hacer nada, o antes que... Ahora ¿cómo estáis publicitando eso? Instagram. Y poniendo dinero. Pasta. A ver, es que eso... yo creo que poner pasta es un complemento, pero no puede ser la base. Porque si no te vas a cargar el puto margen. ¿Sabes? ¿Y has medido cuánta pasta pones y cuánta recibes? Es que una semana ponemos X dinero, ¿sabes? Ya, pero No fíjate, llevamos un ¿sabes lo que control. estás haciendo? Te voy a poner un símil para que lo entiendas. Estás saliendo con una barca con cebo de pescado y lo estás tirando así a puñados. Sí. ¿Sabes? Y no sabes si debajo hay pescados o no hay pescados. O sea, lo primero que tienes que es captar la atención, seleccionar el pescado que quiere comer de tu cebo y entonces atacar a ese pescado. Pero si no, es que el mar es tan grande que es que vas a tirar toda la pasta. Entonces, por centrarnos, y yo creo que es que vosotras necesitáis 4 cafés, o sea que... Por centrarnos, tendríamos que analizar un poco toda vuestra estructura societaria, porque es muy ineficiente, no te vas a poder financiar. O sea, ir a buscar pasta de otro es mucho más ineficiente que buscársela a un banco. Un banco es un socio tonto, para entendernos, porque es un socio mucho más barato que un socio, porque este socio va a tener el 50% de tu negocio toda tu vida y el banco, cuando le terminas de pagar, se acabó la tal, y encima te lo deja muy baratito, aunque te cobre un 5 o un 6%, es muy baratito en proporción a lo que le estás ofreciendo al otro. 2, si solamente tienes una única sociedad, eres más importante, ¿sabes? Si tienes 5 sociedades, al final diluyes tanto que no eres importante en ninguna de las 5. 3, tenéis un lío con los socios, o sea, este va aquí, este va allí, que yo no sé cómo los aclaráis. Y después ya él... Están ahí, pero... Bueno, están ahí, pero cobran. Sí, pero a nivel de gestión al menos no molestan. Ya, pero es una fiesta, imagínate, ¿sabes? Es una fiesta. Y a lo mejor... se han portado bien, porque han puesto pasta y al igual llevan 60 meses y todavía no han recuperado la pasta, ¿no? No, ya por suerte sí. Todos. Sí. Pues imagínate, pues entonces, si les has pagado ya la pasta y les sigues pagando, con los bancos todo lo que le estás pagando sería para ti. Fíjate si es ineficiente la estructura que has montado. Y después lo de que facturéis a las sociedades, ya es que me parece loco. ¿Sabes? Pero bueno, esto yo creo que ahora aquí en un café os puedo ofrecer café, pero no os puedo dar todavía todo el tal. Pero oye, yo creo que os sentaréis una tardecita con el Solsona o con alguien que os ponga un poco de orden y dibujéis y tal, al igual os iría bien. O con un gestor o con alguien que tal, pero al igual estás perdiendo, o sea, al igual por ahorrarte un fee de que te ordenen un poco eso, estás perdiendo pasta. Ahora al igual ya tampoco puedes hacer nada, ya tienes socio. Claro, ahora no. Tenemos claro que si seguimos creciendo lo haríamos solo como Cubi, que es la sociedad donde estamos solo nosotras. Sí que a nivel comercial queremos que todo sea Cubi Group y meter ahí todas las empresas, pero si seguimos creciendo sería únicamente nosotras. Ahora no, porque acaba de ser mamá. Sí, ahora mismo no hay tiempo. Pero sí, ya creo que hemos aprendido la lección. ¿Y le veis recorrido al tema de esto? ¿Cómo? ¿Creéis que tiene recorrido en el futuro? Sí. A ver, sí que es verdad que de las 10 experiencias que tenemos en Mataró, 2 de ellas ya no son escape room, ya nos hemos salido un poquito, sí que sigue siendo ocio. ¿Qué es? ¿Qué son? El tema es de pintar cuadros. ¡Hostia! Esto es muy de mujer, ¿eh? Sí. De dejarte al Es novio el e ir masculino que a tenemos. ponerle verde ahí con la pinturica y... Sí, ¿no? Sí. 90% mujeres clientas, ¿no? Sí. Y también la otra experiencia es un juego arcade de esto del suelo que se ilumina y es ir saltando, en plan, pues el suelo es lava o el escáner, es otro tipo de juego.
pero que ya no es escape room. ¿Y eso dónde lo habéis visto? ¿En el en extranjero y tal? ¿Estáis trayendo ideas de fuera? Sí. Justamente el juego arcade lo hemos comprado en unos chicos de Clotiania En Gijón, que también lo vieron de fuera y se lo hicieron ellos aquí. Muy bien, muy bien. Yo creo que el ocio barato es uno de los negocios. O sea, hay cosas que digo muy evidentes, ¿no? Que es, oye, yo en las cosas de las mascotas invierto porque le veo mucho recorrido. Hay más perros que niños, algo tiene que fallar si no les das de comer, ¿sabes? Y creo que el ocio barato, tal y como se está poniendo la sociedad, es el futuro. El problema es cómo lo comunicas y cómo haces que esa gente vaya pasando por tu ocio y le das recorrido. Y yo creo que vais por el buen camino, pero tenéis que darle una pensada a cómo atraer. Pero vamos, yo creo que ir soltando fleje puede estar bien. Muy bien, oye, un aplauso para...